pandemia que el mundo está atravesando en estos días deja en evidencia que el cambio no es un fenómeno pasajero. Adaptarnos tanto en nuestra vida personal como en nuestras vidas profesionales, en nuestras empresas, se convirtió en el único punto fijo del cada día. El resultado, hacer las cosas de una forma diferente se nos hizo costumbre. La innovación se instaló en nuestro día a día de forma permanente. Son las 10 en San Francisco, las 14 en Buenos Aires y las 19 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canira. Y yo soy Pablo Barassi. Avanza 2021, se instalan temas que serán transitorios, que en algún momento serán solo un recuerdo y quizás hasta se considerará una pérdida de tiempo, pero también se instalan temas que serán mucho más permanentes, esos que llegaron para quedarse. Vamos a vislumbrar hoy algo de ese futuro, dialogando una vez más con quienes con sus acciones lo co-crean. Hoy lo hacemos gustosamente con Rebecca Wang. Rebecca no es una persona, sino varias en una. Es fundadora y directora de 2 fondos de inversión, Rivet Ventures, un fondo que invierte e impulsa a emprendimientos fundados por mujeres, y de Kailel Ventures, fomenta proyectos tecnológicos en toda América Latina. Además, es emprendedora tecnológica y social por derecho propio. Tiene 3 patentes a su nombre, estudió en su momento en el MIT, Ingeniería Química, Civil y Ambiental, y tiene un doctorado por la Stanford University. Es reconocida como una de las top 20 fundadores en el mundo por la revista Forbes, y claro, también es madre de Axel y Lucas. Rebecca, muy bienvenida. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de tener esta discusión sobre el futuro, reflexiva sobre lo que podemos hacer nosotros para crear cambio. Bienvenida, Rebeca, también de mi parte acá en Madrid. Y vamos a empezar de una manera, y parecería ser como fue premonitorio lo que pusimos para la introducción. Empezamos distinto, porque la innovación realmente se convirtió en nuestro día a día. En Silicon Valley también se corta la luz, no solo en el resto del mundo. Y vos estás en Silicon Valley en el centro de la innovación, si se quiere. Más allá de eso, naciste en Corea, creciste en Buenos Aires, estudiaste en MIT, como bien dijo Pablo, tenés el doctorado de Stanford, emprendiste en Nicaragua, Estados Unidos, y hoy invertís en mujeres en todo el mundo y en innovación en América Latina. En un camino como ese, tan rico en experiencias, en mundos, en culturas, yo te preguntaría para empezar, ¿cuáles fueron los 3 aprendizajes que permitieron transformarte a vos en ese camino? Espectacular, muchas gracias. Y sí, se corta la luz en Silicon Valley. Es más, creo que hay algún tipo de algoritmo que cuando se habla de tecnología o cambio, siempre pasa algo tecnológico que uno tiene que resolver, ¿no? A mí me ha pasado bastante. Bueno, muchas lecciones de la vida, 3 de las más importantes. Creo que la primera que tuve a los 20 años, 21 años, fue la importancia de todo lo que no es tecnología, ¿no? En crear disrupción o cambio. Yo tenía una formación muy tecnológica, muy científica en MIT, en donde había esta premisa que si uno tiene buena tecnología, esa solución va a poder resolver y cambiar las cosas de manera radical. Y yo tuve un proyecto que involucraba un pedazo de tecnología que funcionaba bien en el laboratorio, pero en el campo, ¿no? Una vez implementado, no estaba funcionando bien. Y esa fue una lección muy importante para mí, en donde ya empecé a ver ecosistema, no solamente el árbol, sino el bosque, y ver cómo interactúan todos los diferentes agentes en ese ecosistema, en donde hay emprendedurismo, hay educación, hay elementos institucionales y sociológicos. Y ese cambio de perspectiva me ayudó a pensar de manera mucho más completa de lo que son los problemas y las soluciones. La segunda lección de todo esto es una lección muy común, que es el rol del fracaso, ¿no? En la vida de uno, en la carrera de uno, y también en todas las soluciones que tenemos en el mundo, las tecnologías que te llevan a Marte, a la Luna, en muchos fracasos en el camino. Y yo he tenido los míos, ¿no? He tenido mi fracaso con ese primer proyecto que les comentaba en Nicaragua, pero muchos más fracasos a lo largo de los años que han podido tener un rol formativo, ¿no? En crear la fundación en donde yo pude construir el resto de mi vida.
Y hay una película muy buena, un documental que se llama General Magic, que habla de una historia de creación de tecnología cuando se inventó el iPhone en Silicon Valley. Es una historia de fracaso, pero también de éxito. Se las recomiendo mucho. Y por último, la tercera lección es que en la vida todo es relativo, ¿no? Uno piensa que uno nace para hacer algo, una identidad predeterminada, y hay muchas desilusiones cuando nos llegamos a ser músicos, futbolistas, artistas, CEOs. Y yo ahora tengo el convencimiento de que son muchos capítulos en la vida que podemos vivir de manera secuencial o en paralelo, especialmente lo que es la vida profesional. A mí me encanta el concepto de portafolios, ¿no? El poder tener muchas identidades, como mencionaste, Pablo, creo, la mejor solución para poder encontrar gozo, éxito y también la satisfacción de todas las curiosidades que tenemos como individuos. Entonces, esas son las tres que les compartiría hoy. Hermoso. Si tuviéramos que recortar en el último año, Rebeca, ¿qué aprendiste en este tiempo de pandemia que antes no sabías? Bueno, una cosa más basada en el sesgo de género, aprendí que las mujeres, especialmente las madres, son muy resilientes. No parece que los hombres no lo son, pero por lo menos en mi grupo social, en donde todos tenemos hijitos chiquitos, bueno, las cosas que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Solamente en Silicon Valley, además de la pandemia, tuvimos los incendios forestales, era que no podíamos salir ni respirar, o sea, no podíamos ni abrir las ventanas para sentir esa frescura de aire libre y de la libertad, ¿no? Y así se agregaron miles otras cosas, como por ejemplo, bueno, lo que sufrieron en todo el mundo, ¿no? La falta de escuela, socialización, y he visto la resiliencia de muchas mujeres muy fuertes, a veces haciendo todo solas a pulmón, y fue un aprendizaje casi te diría cósmico, ¿no? En donde me sentí conectada con las mujeres en todo el mundo que están pasando por algún tipo de sufrimiento o dolor. Por otra parte, también aprendí lo fácil que empezamos a ignorar los cambios, ¿no? O sea, es la transición y la adaptación a la transición. Si nos podemos a pensar de manera más racional, lo que pasó el año pasado fue realmente choqueante, disruptivo y algo que todavía me cuesta entender en mi cabeza cómo se desenvolvieron los diferentes factores, y que hemos estado como sociedad, la humanidad entera, encerrados por más de un año, ¿no? Pero aún así yo veo cómo la gente, bueno, encuentra la manera de seguir el día a día, de seguir innovando y adaptarse a las transiciones. Entonces, la lección ahí es que somos muy flexibles como especie, ¿no? Podemos transicionar y estamos preparados para cambios muy, muy radicales. Y eso creo que es bueno. Sobrevivimos como especie, por lo menos por ahora. No quiero cantar victoria, pero más o menos vamos encontrando el camino, ¿no? Y por otra parte, el poder de la ciencia, ¿no? En Silicon Valley fue un año espectacular en términos de creación de emprendimientos, en creatividad. Para los emprendedores y los creativos no hay nada mejor que un gran problema, ¿no? Para estimular el cerebro. Y cuando hay problemas inalcanzables es cuando se entusiasman y motivan estas mentes tan talentosas. Y hemos visto con la creación de la vacuna, por supuesto, con un tiempo récord, que nosotros somos buenos en crear ciencia, en soluciones, pero también he visto muchas ideas realmente interesantes en Silicon Valley y en América Latina, con Cali Ventures también, en donde estamos invirtiendo. Así que es un punto de vista optimista, ¿no? De que somos muy capaces de encontrar esas formas de salir de problemas y obstáculos. Y ese es justamente, me encanta este tema porque es uno de los temas, o si no, el tema de Herederos del Cambio, que también queremos, digamos, de alguna manera compartir con quienes nos miran, con quienes nos escuchan. ¿Cómo se hace para generar que todos están mirando Silicon Valley, pero creo que hoy día ya también Latinoamérica tiene sus hubs de innovación y tiene sus hubs de cambio? No obstante, en un momento tan incierto como el actual, donde el mindset pasa a ser casi clave, si no lo fue antes, ahora seguro que lo es, y el mindset de uno y también de los equipos, si vos querés.
y ahí entra el tema del liderazgo, ¿no? ¿Cómo un líder en este momento de incertidumbre, de volatilidad, cómo puede un líder, o cómo desde la experiencia de la innovación que tiene ahí, de la experiencia más cruda en Silicon Valley, cómo un líder debería estar buscando hoy, en el mundo del hoy, de la post-pandemia, ojalá, enfocarse en eso con sus equipos? ¿Qué es lo que tiene que buscar en sus equipos y qué es lo que buscas vos, por ejemplo, en tus equipos en este momento? Sí, es un tema muy, muy popular ahora porque no hemos tenido en mi recolección una etapa en donde hay tantos desafíos en términos de salud mental, ¿no? De nuestros equipos y nuestros empleados en todo el mundo, no solamente en América Latina. Y parte del liderazgo es aplicar esa autenticidad y empatía, ¿no? Se habla mucho de liderazgo basado en compasión, en entender lo que las personas están pasando y que esto no es un tema de falta de motivación o productividad o eficiencia, sino que es un tema muy, muy central a la salud de las personas, ¿no? Tanto física como emocional. Entonces, ahí tenemos que aplicar muchísima empatía. Por otra parte, creo que es muy útil aplicar una perspectiva que es diferente, ¿no? El día a día parece muy difícil. Así como cuando los padres criamos niños, decimos que terminar un día es extremadamente difícil y se pasa muy lento, pero los años pasan rápido, ¿no? Ese mismo principio, el día a día de la pandemia es extremadamente difícil. Todos los días nos preguntamos si vamos a poder llegar a fin de mes, si vamos a poder sostener el negocio y poder sobrevivir. Pero por otra parte, vemos que muchas veces estos cambios radicales llegan a crear el camino para los cambios más importantes de la humanidad, ¿no? Nos preguntamos cómo esto nos va a condicionar para, por ejemplo, enfrentar el cambio climático o prevenirlo, ¿no? Nos preguntamos cómo estos avances tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, tener este tipo de diálogo virtual y trabajo remoto, van a cambiar el nivel de diversidad y creatividad y colaboración que existe a nivel global, en donde, por ejemplo, regiones como América Latina pueden ser incluidos de manera mucho más significativa en el mundo de Silicon Valley, ¿no? Y también nos preguntamos sobre cómo definimos el fracaso o el éxito. El fracaso, cuando vemos un año o una compañía incluso, puede ser devastador, pero a veces esas compañías que fracasan, como el caso de General Magic, crean la fundación para muchas otras compañías que llegan a cambiar el mundo y también a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, capaz que mi fracaso hace que el mundo pueda estar en mejor forma para mis hijos. Y ese cambio de perspectiva a veces a mí me sostiene, porque no pienso sobre una generación o este año, sino que empiezo a pensar mucho más a largo plazo y la interconexión que existe hoy en día, incluso entre los diferentes países, ¿no? En donde lo que pasa en América o en India, en Latinoamérica y en India, va a afectar a Europa y Estados Unidos, ¿no? Porque estamos con el tema de la pandemia. Entonces, creo que cambiar las conexiones neuronales para pensar mucho más a largo plazo y más global, a veces ayudan a que podamos tener una perspectiva mucho más, yo diría, saludable para nuestros proyectos del día a día, ¿no? Y ahí, justamente aprovechando que estás por este rumbo conversando, en tu experiencia de innovadora, inventora, emprendedora y hoy inversora, ¿cuál es el mindset que un líder de hoy, 2021, debe haber aprendido sine qua non? Vos decís, mira, todo esto puede pasar, pero esto tendría que quedar en tu toolbox o en tu conciencia ya mismo. Hoy lo que se habla mucho es de la resiliencia, ¿no? El poder, la versatilidad y la flexibilidad de enfrentar algo imprevisto y poder tener la calma, el mindset, ¿no? Para poder pensar sobre cómo enfrentar esa situación. O sea que los líderes del futuro van a tener que estar muy acostumbrados y familiarizados con la incertidumbre. Con los signos de pregunta tienen que ser el día a día de todos, ¿no? Porque la consistencia y la estabilidad van a ser muy escasos en el futuro. Entonces, todo líder tiene que estar pensando sobre cómo puedo yo como individuo, ¿no? Crear esa adaptabilidad al cambio
como muy bien ustedes titularon estas charlas, y también la reacción no de manera improvisada, sino planeada, ¿no? A esos cambios. Es pensar mucho más en escenarios y poder tener soluciones ya más o menos dibujados que pueden aplicarse de manera real, de manera inmediata cuando esos cambios suceden. Uno de los temas, los grandes temas, y sé que es, bueno, ya lo mencionamos en tu introducción, es también tu tema, es la diversidad. Y yo con la diversidad, conociendo Latinoamérica, conociendo un poco de Europa, conociendo nada de Estados Unidos, tengo un tema que no entiendo por qué es tan difícil instalar ese tema en nuestro día a día. ¿Cómo lo ves vos del lado de la innovación? ¿Por qué es tan difícil y por qué hay que crear fondos, como el caso de Real Ventures, para que mujeres puedan emprender, que tengan el sustento? ¿Por qué es? Y es diversidad, la otra pregunta ¿es diversidad únicamente un tema de género o hay otra cosa? No, empiezo por el final. No, la diversidad, en mi opinión, no tiene solamente que ver con el género, tiene que ver con todo, ¿no? Con Claro. diversidad etaria, diversidad étnica, diversidad cultural, pero también diversidad de perspectivas, por ejemplo, políticas, diversidad de estilos de pensamiento y solución de problemas. Hay gente que es mucho más expansiva en cómo piensa sobre los problemas y hay gente que es más convergente y uno necesita ambos tipos de estilos de pensamiento y procesamiento de datos en el equipo para poder crear las mejores soluciones, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, la diversidad que uno necesita para crear soluciones a problemas complejos está demostrado que tiene que ser un nivel de diversidad alta, ¿no? Por otra parte, este es un sesgo personal, creo que la diversidad no solamente se cuenta a nivel grupal, colectiva, sino que nosotros también tenemos que mirar a la diversidad que uno tiene internamente, porque es en combinar esas experiencias personales que uno puede llegar a crear una perspectiva nueva, ¿no? Una idea nueva no solamente viene de ser, por ejemplo, ingeniera química, en mi caso, por 20 años, sino que viene de combinar ingeniería con emprendedurismo, con inversiones, con ser madre, con ser hija, ¿no? Y esa combinación de experiencias hace que podamos reciclar y hacer la cross-polinización, cross-pollination, para poder fomentar la creación de cosas muy, muy interesantes. Ahora, ¿por qué es difícil? Me preguntas, ¿no? ¿Por qué es tan Además, costoso? te preguntaría más. ¿La gente le Sí. tiene miedo a la diversidad? Sí, es lo mismo que pasa en las parejas, ¿no? Uno dice, los opuestos se atraen, pero una vez que se atraen se quieren matar, ¿no? Porque justamente hay cosas que no interseccionan, hay premisas que no se comparten, hay valores que hay que negociar. Entonces eso pasa en los equipos. Justamente creo que parte de la literatura de la diversidad últimamente se ha enfocado mucho en los beneficios de la diversidad, en resolver problemas y en generar ideas, en crear creatividad, pero no se habla mucho de los costos, y los costos existen, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay litigio, cada vez que hay sensibilidades de personas de diferentes culturas, géneros, etcétera, que se sienten excluidas, bueno, cuando tenés mucha diversidad, ahora tenés también posibles conflictos, pero hay también roces y fricciones diarias, ¿no? En donde uno tiene que gastar mucho más tiempo en comunicación, en sentar expectativas, en crear acuerdos, contratos implícitos, verbales, todos los días, de cómo nos comunicamos, cómo interactuamos y cómo nos ofendemos y qué es respeto y qué no es respeto. Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es como yo pienso que todos los equipos con mucha diversidad tienen que tener terapia, coaching, antes de empezar a trabajar juntos, porque muchas malas interpretaciones posibles que pueden suceder. Ahora, hay también otro tipo de diversidad en esos equipos que yo recomiendo mucho, que es generalmente el rol que yo tengo en muchos de los equipos, que es la persona conectora o intérprete. Entonces, en los equipos en donde hay gente con, por ejemplo, opiniones muy, muy divergentes, culturas muy diferentes, etcétera, ayuda mucho tener a alguien con
cierta intersección con todos los grupos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar en un equipo con argentinos, coreanos, con gente cristiana, con gente atea, con gente de diferentes edades, porque he tenido esa experiencia de vivir en muchos países y tener interacción con gente realmente con opiniones completamente contradictorias, ¿no? En términos del sistema de valores. Y eso hace que a veces pueda actuar de intérprete cultural, ¿no? Y en mi posición de liderazgo yo siempre quiero y busco tener gente de ese tipo de interseccionalidad. Y por eso también creo que es muy importante para los líderes de haber de una manera explícita creado oportunidades de exposición a diferentes perspectivas y culturas antes de tener un puesto de liderazgo, ¿no? de management, porque eso ayuda muchísimo en resolver esos conflictos día a día. Cuanto más cross-cultural, cuanto más diverso, sin duda mejor. En el fondo, y esto me gustó, esta perspectiva un poco más personal o intraindividual que le estabas por dar o le diste a uno de los comentarios que hiciste, ¿no? Porque una de las preguntas que siempre nos hacemos con Flavio y cuando estamos en contacto con líderes como tu caso, en todo este periodo, como personas, aunque sea, digamos, un conocimiento distinto de lo que queremos, ¿existe, ha avanzado el self-awareness, dirían en inglés, o todo lo contrario, nos hemos vuelto más cerrados? ¿Cuál es tu visión desde lo que estás viendo en general y en Latinoamérica o en Ibero-Latinoamérica en particular? Ustedes me están hablando en el centro, en la cuna de la civilización del mindfulness. Aquí, en la revolución hippie, hasta hoy, es donde, bueno, están los campamentos de silencio, ¿no? Que vas 10 días al estilo Moisés en el desierto y no hablas, no decís una palabra y meditas todo el día. Hay institutos como el Hoffman Institute que también te permiten hacer este tipo de conversaciones de self-awareness, introspección, reflexión, mindfulness, yoga, meditación, veganismo, todo junto, ¿viste? Una semana. Bueno, con la pandemia eso ha incrementado muchísimo. Tenemos una tendencia que se ha traducido a la tecnología también, ¿no? Que hay muchas nuevas soluciones que te permiten conocerte a vos mismo, incrementar tu desarrollo personal y crecimiento personal, y lo que es la salud mental. Hay mucho coaching. Bueno, esas son tendencias que se vieron absolutamente aceleradas con la pandemia, ¿no? Ahora, hay un grupo de personas que ha abrazado esto y ha dicho, qué gran oportunidad de entenderme y de entender a la gente alrededor mío, ya sea tu pareja, que ahora tenías que pasar 24 horas al día con tu pareja, así que o la entendías o te divorciabas. Y también el poder, bueno, crecer a través de eso, ¿no? El cambiar con el cambio, que es a veces la mejor manera de enfrentar una ola gigante, no es estar estático, es moverse y tratar de cambiar y moverse con la ola de movimiento, ¿no? Entonces el movimiento genera movimiento y eso hace que muchos han tomado provecho de la oportunidad de la pandemia para cambiar con el cambio. Pero también ha hecho que mucha gente se sienta extremadamente amenazada con el cambio y que se han puesto muchísimo más en una posición rígida de yo soy esto o lo otro, tengo esta identidad y ahora voy a proteger esto con todo porque el resto del mundo está cambiando. Así que si yo, por ejemplo, voto por cierta persona, o sea, ahora no me cambia nadie, ¿no? Capaz que hace 2 años podía incluso tener un diálogo con alguien de partido opuesto, pero hoy no, ¿no? Y hay mucha rigidez también. Entonces esa polarización se ha visto también muchísimo en el mundo de los negocios, ¿no? En donde uno ve gente que, incluso los progresistas, ¿no? Los progresivos que dicen, acá en Silicon Valley hay una palabra que se llama woke, que significa que estás muy sensibilizado con todos los temas de justicia social, pero a veces uno va a una posición de tanta rigidez en ser woke que no te permite poder entender a la otra parte, ¿no? Entonces, creo que esa observación tuya, Pablo, es muy interesante, que
vemos un crecimiento de ese self-awareness, pero también vemos mucha rigidez y polarización de personas que, bueno, se sienten... la imagen que yo tengo es que ellos se sienten parados en un iceberg que está flotando, que no saben para dónde van. Caerse del iceberg significa, bueno, muerte por congelamiento brutal, y entonces están tratando de, viste, mantenerse lo más estables en ese iceberg, y eso los hace muy rígidos y muy nerviosos y ansiosos. Y ahí vos, Rebeca, estando ahí, vos te ubicaste muy bien como una conectora quizá de culturas, si se quiere, y también de ideas. Uno de los temas que surgió también con esta pandemia, que también a mí y también a Pablo, que también dio pie a fueron los valores. Los valores en liderazgo. En este mundo tan polarizado que de alguna manera nos deja también la pandemia, ¿cómo pueden hacer líderes para meter valores que al fin y al cabo son lo último que nos sostienen dentro de lo que es su trabajo? ¿Cómo lo haces vos desde tu experiencia? Cuando uno mira la literatura sobre el liderazgo, ve que lo que hace la retención, lo que crea la retención de los empleados no es dinero, siempre tiene relación con la cultura, los valores y el nivel de ansiedad y estrés que existe en esa posición, en ese grupo, en esa compañía, ¿no? Entonces, en general, la gente es leal a los valores, no es leal a la compensación monetaria. Y en tiempos como el de la pandemia, cuando uno tiene esa amenaza constante de, bueno, trabajo o se arma un lío en casa, por ejemplo, ¿no? Que tengo que estar ayudando a mis chicos con la escuela virtual, etcétera, hace que el conflicto se haga más grande, ¿no? Entonces la lealtad tiene que ser mucho más obvia a valores muy claros que se establecen en la compañía. El tema es que los valores cambian. Y ese es el problema que existe ahora en Silicon Valley. Muchos CEOs dicen, bueno, hace 2 años, si yo decía esto sobre la mujer o sobre la raza, yo era líder, yo era héroe. Hoy digo lo mismo y me cancelan. O sea, ¿cómo hago para estar en el visto bueno de progreso social? Porque el cambio social está sucediendo de manera realmente rápida. Y es donde está el problema, que no sabemos cuáles son los valores que van a estar en 1 año, en 2 años, o incluso hoy, ¿no? Si yo no estoy en el movimiento social, probablemente ya estoy atrasada. Entonces, los CEOs están paralizados ahora, ¿no? Y paralizadas sobre cómo actuar, qué decir, qué no decir, cuándo estar en silencio, cuándo ir a las marchas, etc. La solución, que yo he charlado mucho con gente que, bueno, habla sobre esa imagen pública y cómo crear la imagen que especialmente la generación Z va a aceptar, es el tema de la autenticidad y la fluidez. Son los 2 temas críticos de los valores que tenemos que tener como compañías y organizaciones. ¿A qué me refiero con autenticidad? Que todo lo que se haga en términos de valores, que haya un sentido genuino de que esto viene del corazón de la organización. O sea, no es, por ejemplo, que yo como líder me despierto un día y digo, bueno, vamos a tener que subirle el salario a las mujeres, ¿no? Pero lo hago porque me piden que lo haga mi board, mi directorio, o porque hay presión social. No, tiene que haber toda una generación interna de discusión, de debate, de evaluar, por ejemplo, que ese dinero que incrementa el salario de unos no cree conflicto o resentimiento en otros, y que también se vea acompañado con una política que en su totalidad apoye, por ejemplo, a la mujer, que puede llegar a ser que si una mujer toma un leave, ¿no? Por ser madre, por ejemplo, bueno, qué bueno que le dan el leave, pero ¿cómo apoyamos al equipo que se queda sin ese miembro del equipo para que también no tengan que trabajar extra los miembros que se quedan, ¿no? Entonces, eso crea armonía. Entonces, eso tiene que ser coordinado de manera realmente de adentro para afuera, ¿no? Que todo el equipo, toda la compañía participe en esas discusiones y que haya cooptación y que haya colaboración. Y eso se muestra como autenticidad, porque la gente
no va a haber esa desconexión entre lo que se habla y lo que se hace, ¿no? Pero a veces se crean oportunidades de errores y en cuyos casos está bien decir, yo hice las cosas mal, pero no tengo ya la solución de cómo vamos a cambiar, ¿no? O sea, los apologies, el perdón que vemos estos días, cuando es falso, la gente no lo toma como una restitución, ¿no? La gente ahora espera un perdón, disculpas que sean genuinas. Entonces está bien decir, por ejemplo, bueno, la erré, hice las cosas mal, hoy estoy aprendiendo y estoy escuchando, pero todavía no tengo las respuestas de cómo vamos a hacer una mejor compañía, ¿no? Porque si, por ejemplo, Walmart hoy se despierta y dice, somos totalmente Black Lives Matter, somos green, la gente va a decir, bueno, jaja, le pusiste un sponsorship, pero realmente fíjate lo que está pasando en tu compañía. Entonces, para Walmart es mejor decir, miren, voy a empezar con un sponsorship, todavía no sé qué estoy haciendo, pero déjenme 2, 3, 5 años para empezar a generar ese cambio interno. Eso sí es creíble, ¿no? Eso. Y esto me lleva al segundo principio, que es la fluidez. Sí, bueno, para nuestros abuelos esto probablemente es mucho más difícil de creer que vamos a llegar a Marte, ¿no? La fluidez que existe en las nuevas generaciones, en todo sentido, no estoy hablando solamente de la fluidez sexual, que ya las nuevas generaciones no se definen como ella o él, sino que tenemos fluidez en la falta de compromiso a valores también, ¿no? Que hay mucha apertura a cambiar de posición o no tener una posición en la política, en lo que es, por ejemplo, orientación sexual, en lo que son las parejas, en el trabajo, que la gente quiere más opciones y portafolios coexistentes y no el compromiso a una carrera por 20 o 30 años. Entonces, esa fluidez hace que sea posible que no tengamos que tomar una identidad definitiva, ¿no? Como organizaciones también podemos ser fluidas y decir, no sé, todavía. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Vos escribiste hace poquito una columna hablando justamente en el futuro en el trabajo, en el que anticipás que dentro de poquito vamos a estar hablando de búhos y lagartijas cuando pensamos en el trabajo. Contanos un poquito por qué, ¿qué es eso? Sí, no, esto fue muy relevante durante la pandemia porque estaba leyendo un artículo sobre una especie en Australia que básicamente por primera vez se ha visto a una especie cambiar la conformidad de su estrategia, pero en paralelo, ¿no? Porque en general vemos que hay especies que capaz que daban a luz en vez de poner huevos, y que cambian a lo largo de sus vidas o en generaciones, ¿no? Pero esta lagartija en particular dijo, no, voy a hacer ambos, porque todavía no sé cuál es el contexto que va a tener, entonces voy a poner huevos y voy a dar a luz al mismo tiempo, y esto pasó de manera simultánea, ¿no? Y eso me pareció genial desde el punto de vista de qué podemos aprender de esto para la pandemia, porque como yo enseño, y mis estudiantes en los últimos 10 años empezaron desde la queja de, bueno, yo sé que quiero hacer esto y no me deja mi familia o mi sociedad, y esta es mi queja, ¿no? A hoy decirme, yo no sé qué quiero hacer, porque no sé qué va a ser el futuro. En 5 años no sé si mi disciplina existirá o si esta profesión va a estar reemplazada por robots, ¿no? Entonces, esa incertidumbre general para mí fue una gran motivación para que no pongas huevos o pases por un proceso de dar a luz biológicamente como hacen los humanos o los mammals, sino hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Tener estrategias plan A y B, pero al mismo tiempo porque no sabemos cuál va a ser el futuro. Y las organizaciones tienen que hacer exactamente lo mismo con la pandemia, ¿no? No sabemos cuándo se va a acabar y no sabemos qué va a ser, qué va a quedar como cambio permanente y qué se va a restituir al estado original, así que tenemos que tener escenario A y B y no tenemos tiempo para programarnos de manera secuencial, lo tenemos que hacer de manera en paralelo. Queremos llevarte un poquito al mundo de la innovación más cruda, si querés, y vos estás, como bien decías antes, en el centro de la innovación, quizá global. De tu conocimiento, ¿qué tiene que tener innovación para ser transformadora? Y más que nada en el contexto en el que estamos actual, en el cual cambió todo.
creo que cuando hablamos de innovación, no solamente estamos refiriéndonos a la innovación tecnológica, ¿no? Una de las citas que me encanta que Sebastián Campanario, en Argentina, periodista, menciona mucho es el tema de cómo la sociedad en general predice de manera optimista el avance tecnológico, ¿no? Si, por ejemplo, en los 60 le hubiéramos preguntado a aquellos que estaban mirando el astronauta en la Luna, ¿cuándo llegaremos a Marte? Capaz que ellos pensaban que para el 2020 ya estaríamos en Marte, ¿no? Pero como sociedad somos muy malos en predecir los cambios sociales, ¿no? En los 60, los 70, yo creo que no había chance que pudieran predecir lo que tenemos hoy con la generación Z y esa fluidez que les estaba diciendo. Entonces, la innovación para que sea disruptiva tiene que incluir ambas tendencias, la tecnología y los cambios sociales que vemos. Y en general, las mejores innovaciones vienen de no pensar en lo que va a pasar ahora, ¿no? En los próximos 2, 5, 10 años, sino qué va a pasar en los próximos 10 años. Y con ese nivel de incertidumbre, lo que uno puede hacer es empezar a crear escenarios, como hizo la lagartija, y empezar a apostarle a varias cosas. Para mí es mitigación de riesgos y crear opciones, ¿no? Cuando hay muchas opciones, una de ellas tiene más chance de funcionar. Y lo hemos visto con casi todas las invenciones importantes del mundo, ¿no? Que en su momento capaz que no era el tiempo para poder implementarse, como por ejemplo el vehículo eléctrico, que se inventó hace muchísimas décadas y recién ahora vemos con Tesla realmente el auge, ¿no? de la manufactura del coche eléctrico, y muchísimos más ejemplos de invenciones que no pudieron sacar fruto en su época, pero crearon la fundación. Entonces, pensar un poco más sobre a largo plazo cuál es el éxito de esa disrupción y que no es una carrera individual, es un relay. 3 o 4 características que tiene una cultura realmente innovadora. ¿Cuáles enunciarías? Las culturas innovadoras tradicionalmente son aquellas que tienen diversidad. Tienen que tener sí o sí la entrada de ideas diferentes, ¿no? Para innovar tiene que haber ingredientes, y esos ingredientes que pueden combinarse y permutar de manera original, tienen que venir de algún lado, ¿no? Entonces eso lo vemos en todas las innovaciones, no solamente tecnológicas. Piensen, por ejemplo, en las innovaciones culinarias. No vienen de sociedades que no tienen apertura a mucha inmigración, por ejemplo, de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, en América Latina hay una razón por la cual Lima es conocida como una ciudad de innovación culinaria, porque ahí tenemos mucha combinación del este y del oeste. Y es lo mismo con todos los centros que ustedes piensen sobre Berlín, piensen en Londres, Nueva York, Silicon Valley, San Francisco, Mexico City, ¿no? Tienen bastante sociedad cosmopolita, y ahora Buenos Aires también está creando, bueno, hasta antes de la pandemia, mucha movilización de personas de todo el mundo, ¿no? De África a Europa, Asia con la inmigración de los 80 y 90, y ahora mucho más de Norteamérica que estaban viendo a Buenos Aires y estaba creando una dinámica súper interesante en el ecosistema, ¿no? Y lo mismo lo puedo decir de Seúl. En Asia, por ejemplo, el país en donde hoy yo veo una dinámica muy interesante para el ecosistema de emprendimientos es Seúl, en el sudeste coreano. Y si ustedes ven cuándo empezaron a ir los americanos, los europeos, mucha inmigración de parte del sudeste asiático a Seúl, yo no me sorprendería de ver cierta coincidencia, ¿no? De alineamiento de algunas de esas inmigraciones y la innovación que hemos visto en esos lugares, ¿no? Entonces, creo que esa diversidad es componente crítico, y también tiene que haber cierta apertura institucional de parte del gobierno federal o local para validar que eso es bueno, ¿no? Porque el problema sucede que si hay cierta tendencia y empuje a diversidad, pero hay invalidación de carácter positivo de esa diversidad, a veces uno tiene la resistencia que, bueno, no permite que esa diversidad pueda llegar a crear el fruto de la creatividad.
Ujú. Ahora, y ya empezamos a cerrar un poco la charla, que podemos seguir seguramente hasta mañana. Con Cala Ventures hiciste bastante hincapié, o hiciste, digamos, como dicen los ingleses, dejaste ir tus palabras donde están tus hechos, o al revés, y está fomentando lo que es la innovación en Latinoamérica. Los tres sabemos que Latinoamérica tiene un gran caudal innovador, más por necesidad, más por crisis que tuvo en comparación con otras culturas. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil que esa cultura tan innovadora que tienen los latinoamericanos, los argentinos, los chilenos, los brasileños, aún no esté en el mindset global de alguna? Todo el mundo está mirando Israel, todo el mundo está mirando Silicon Valley, ahora empiezan a mirar Seúl también, Asia, Berlín es un hub acá en Europa, Londres también, pero ¿por qué Latinoamérica todavía está debajo del radar un poquito? Que sería como una sensación, pero parece que está por ahí, cuando tenemos nombres que realmente vislumbran al mundo. Creo que lo positivo es que está cambiando, ¿no? Tenemos un poco más de atención a América Latina y les digo que desde la pandemia incluso más, porque este trabajo remoto, que antes muchos líderes estaban un poco reacios a establecer con regiones como América Latina, ahora por un tema de costos y que es posible que los equipos puedan trabajar remotamente en crear productos e innovación, están mucho más abiertos a trabajar, por ejemplo, con Argentina, con México, con Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, lo bueno es que creo que está cambiando lentamente, pero estamos en buena dirección. El problema más importante en la región es el marco institucional. Es que para un inversor lo peor que puede pasar es que desde el punto de vista de gobierno, ¿no? Se establezcan dificultades u obstáculos en transaccionar con el exterior. Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de impuesto a la exportación de servicios es muy dañino para el ecosistema, pero también hay a veces problemas en las salidas de las compañías, ¿no? Hemos tenido un ejemplo muy importante en México, en donde la adquisición de una compañía fue bloqueada a nivel gobierno, ¿no? Y eso es la peor pesadilla para cualquier inversor, que uno ponga los 10 años para crear un producto que tiene market fit, que tiene buenos ingresos, que está creciendo, ¿no? O sea, ya para llegar a eso estamos hablando de un caso de uno de cada 100 o 1000 compañías para llegar a un nivel global, ¿no? De unicornio. Y que una vez hecho todo el trabajo, después te digan, no puedes salir, no puedes liquidar, o sea, tener liquidez de esta inversión. Entonces, ese marco institucional es lo más, creo que, difícil de resolver en la región, porque talento hay, y yo les aseguro que el talento es excelente. O sea, hemos tenido durante la pandemia y en este primer trimestre un volumen con Calei de deal flow sin precedentes, que yo no les veo ningún tipo de comparación desventajosa en relación a los que yo veo aquí en Silicon Valley, en San Francisco. Son excelentes las fundadoras y los fundadores de América Latina. Así que, bueno, que nos apoyen un poco institucionalmente y volamos. Obvio. Absolutamente. Y ya en ese plano casi final que decía Flavio, pero déjanos un par más, porque realmente es riquísimo escucharte. ¿Qué te inspira y cómo te desafías vos para seguir emprendiendo? Excelente pregunta, porque a medida que uno también crece y madura como persona, empiezan a entrar otros factores, ¿no? No es solamente el éxito profesional, pero también existe el éxito de familia y el éxito personal, de continuar sintiendo ese gozo y tratar de buscar esa felicidad en la vida de uno, ¿no? Y eso es una búsqueda constante en donde ahora tenemos muchos factores que tienen que equilibrarse y a veces compiten el uno con el otro. Para mí, hoy en día, o sea, les cuento temáticamente, lo que me inspira mucho es cómo podemos guiar a la nueva generación de innovadores y de creativos, emprendedores, a poder tener instrumentos y herramientas que son apropiadas para el cambio y la incertidumbre que enfrentan, ¿no?
lo que aprendimos nosotros en la escuela ya no es suficiente para que ellos puedan enfrentar el mundo. Y esa es la realidad por el tipo de cambio que estamos experimentando. Y esa parte de conocimiento interno que hablábamos de mindfulness empieza mucho más temprano, ¿no? Ya esta noción de que, bueno, primero nos entrenamos, educamos, llegamos a tener una carrera, hacemos 20 a 30 años de esa carrera y tenemos nuestro midlife crisis, ¿no? La crisis de los cuarentones y las cuarentonas. Ya eso pasa a los 25. Porque ellos están en la escuela, están pensando sobre todas estas cosas y ¿para qué hago todo esto cuando mañana puede ser que se acabe el mundo y el cambio climático me deje sin planeta, ¿no? Esa crisis existencial sucede mucho más temprano. Entonces, yo tengo mucha pasión en crear mejores herramientas para que ellos puedan lidiar con esa incertidumbre, encontrar su propósito en la vida, encontrar su inspiración. Y eso lo hago a través de las inversiones que hacemos con Calei, en trabajar con gente joven, y hay mucha mentoría y asesoramiento, pero también con lo que hago enseñando, ¿no? En la universidad. Y siempre estoy pensando sobre formas de mezclar todo, ¿no? En donde capaz que hay formas en donde podemos mejorar la educación con tecnología, con entretenimiento, y ahí está mucho mi mente estos días en innovar. Y lo que cambió capaz en relación a mis 20 es que el éxito sí tiene mucho que ver con el impacto para la humanidad o social que puede llegar a tener esa solución, y no solamente lo que puede ser la fama, el dinero y el éxito financiero de la compañía, ¿no? Que importaba más en la juventud. Así que en ese sentido creo que tenemos un desafío enorme, pero también muchas razones para dedicarle tiempo a eso, y mucho talento que está empezando a pensar de la misma manera. Así que eso me emociona mucho. Clarísimo. A ver, sos una cuarentenial de pura cepa, diría yo, ¿no? Porque cumpliste 40 en plena pandemia. Sí, a mí me dijeron que la década de los 40 iba a estar espectacular. O sea, todos me dijeron, no, pero mira, los 30 es muy difícil porque estás ocupada, ¿viste? Es cuando empezás familias. Pero los 40 empezás a tener esa tranquilidad y paz, estar cómodo, ¿viste? Con tu piel, bla, bla, bla. Y 40 y se cae el mundo en 2 meses. Así que yo ya no quiero cumplir 50, no quiero saber qué es. Prefiero quedarme... Ahí está. Ahora, aún así te hago la pregunta. Siendo un cuarentenial de pura cepa, ¿cuál es el gran pendiente que tenés? Mi gran pendiente todavía creo que sigue siendo el encontrar un poco más de equilibrio en mi vida. Siento que he tenido capítulos, ¿no? De cada 10 años en donde estaba enfocada en aprender, en estudiar, en conectar con gente, en expandir, ¿no? Muy expansivo. Los 30 fue una década de más introspección, conocerme a mí misma, empezar ese proceso, porque es un proceso de por vida, ¿no? Pero espero los 40 y los 50 poder tener un equilibrio, un balance mucho más sostenible, porque creo que lo que fue un tema de los 30 y que le pasa a muchos es que hay una sensación de estoy demasiado cansada y demasiado comprometida en muchas cosas que te hace sentir la poca energía, poca salud, como para poder enfrentar los nuevos capítulos de la vida, ¿no? Entonces, quiero pasar de un estado de depletion, de escasez, a un estado de abundancia, en donde siento que nunca llego a ver, ¿viste? La agujita del gas, que hacemos mucho. Yo hago mucho esto de que estoy manejando y digo, estoy muy cerca de estar con el tanque vacío, pero sigo un par de millas más, ¿no? Eso lo hago mucho en el auto y lo hago mucho en la vida. Y eso tiene que cambiar porque mi cuerpo ya me está diciendo no lo puedes hacer más, ¿no? La próxima vez que te quedes sin gas va a ser mucho peor la consecuencia. Entonces, ese es un pendiente importantísimo para mí, el encontrar el equilibrio y encontrar salud mental y física sostenible. Muchísimas gracias. Ahí yo, última, por lo menos por mi lado, pero con doble cabecita. El tema de
alguien o alguienes que te hayan inspirado en tu vida y que les quieras hacer un recuerdo o un agradecimiento. Y si hay alguien que lo hace hoy también. Sí, bueno, cuando yo era joven, una inspiración fuerte para mí de querer ser científica vino de estudiar a Madame Curie, porque yo la veía como modelo de una mujer científica que dio su vida por la ciencia y que realmente, bueno, transformó la forma en que vemos la química y en muchos sentidos la ingeniería, ¿no? Y a lo largo de mi vida me he inspirado mucho con educadoras y profesoras mías. Una profesora que se llama Susan Murcott fue la que me introdujo a todo el tema del emprendimiento social, el problema del agua, y una mujer con un compromiso de por vida de apoyar todos estos, todas las causas de género, que lo he hecho por décadas antes de que se hizo más popular de manera más masiva, ¿no? Y siempre la recuerdo como alguien que me influyó. Incluso en la secundaria, muchos maestros, hubo un profe del CNBA que se llamaba Subiatlo, que él me dijo en un momento, está en segundo año, o sea, 14 años, y me dijo: Rebeca, usted en algún momento de su vida se va a sacar un premio Nobel, ¿no? Y no me la saqué, así que lo defraudé por ahora, pero en cierto sentido, o sea, ese tipo de encomios a una edad temprana fueron los pasos que me permitieron soñar más en grande, ¿no? Y después más tarde he tenido muchísimos mentores, he tenido mucha suerte y fortuna en ese sentido. O sea, desde Edward Young, que fue el Chief Architect de Microsoft, por ejemplo, Frank Levinson, que creó la compañía Finisar, que estuvieron en mi vida de manera muy cercana, apoyándome con cada paso. Sanjeev Kagram, que es el dean de Thunderbird. Pero bueno, voy a volver a la parte más sentimental, que es que yo me siento muy inspirada por las mujeres en mi vida. Mi madre y mi abuela, sin educación universitaria, sin carreras en Silicon Valley, pero que realmente me han mostrado que puede llegar a ser el dar. Yo sigo pensando que de alguna manera cargo con la herencia de ese mindset y espíritu de lucha que ellas han tenido en sus vidas, ¿no? Así que siempre van a estar conmigo como inspiración. Hermoso, hermoso homenaje. Bueno, creo que mejor cierre no podemos tener. Llegamos al final de esta edición de Herederos del Cambio con mucha pasión, con muchas ganas de seguir hablando, me parece, Rebeca. No te voy a mentir, quisiera hablar por lo menos 3 horas más contigo, pero no vamos a poder ser. Porque acá en Madrid se está poniendo el sol. Allá ustedes están empezando el día en San Francisco. Pablo está entre medio, entre ambos mundos, si se quiere. Yo me quedo con que, y me llevo esta larga y linda charla, de 2 cosas quizá un poco triviales, pero que realmente esconden bastantes cosas. En Silicon Valley también se corta la luz, y aún así se puede reinventar el mundo. Y creo que sos una muy buena representante de esa idea, así que te digo gracias por este tiempo. Me encantó, gracias a ustedes y buenas noches. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias a todos por estar. Sus preguntas y sugerencias nos ayudan, como verán ya las estamos implementando. Y la verdad, siempre confiados y confidentes en términos de estar generando un espacio hecho que está en este momento hecho para pensar juntos el hoy, pero siempre mirando al mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición de Herederos del Cambio.